Bienvenidos a Crímenes que marcaron la historia. Hoy exploramos uno de los asesinatos políticos más impactantes, el crimen que acabó con la vida de Indira Gandhi. Descubre los hechos, las conspiraciones y las consecuencias de este trágico suceso. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales que estremecieron al mundo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la vida de una figura política, fascinante y controvertida. Indira Gandhi, sabemos que te interesa su historia y en este viaje usaremos extractos de su biografía en la Wikipedia en español como punto de partida para explorarla. Prepárate para descubrir detalles que quizás desconocías, como su encarcelamiento tras su primer mandato como primera ministra o su trágico final a manos de su propia guardia personal. Así es, la vida de Indira Gandhi es un torbellino de acontecimientos que marcaron profundamente la historia de la India, desde su nacimiento en el seno de una familia privilegiada hasta su ascenso al poder. Y las controversias que le acompañaron su trayectoria nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del liderazgo, Sin duda. el poder y el legado que dejamos en el mundo. Empecemos por el principio. Indira nació en una época crucial para la India, en plena lucha por Sí. la independencia. Su padre, Jawaharlal Nehru, figura clave en este movimiento, se convertiría en el primer ministro del país. ¿Cómo crees que marcó esta atmósfera su infancia y su visión del mundo? Sin duda, crecer rodeada de figuras políticas de la talla de su padre y Mahatma Gandhi, con quien no tenía parentesco familiar a pesar del apellido, tuvo un impacto decisivo en su formación. Indira tuvo una infancia privilegiada con acceso a una educación de élite tanto en la India como en Europa, pero también fue testigo de las tensiones y los desafíos que enfrentaba su país en su camino hacia la independencia. Es interesante cómo esa mezcla de privilegio y conciencia social se refleja en su vida. Por un lado, estudió en prestigiosos colegios de la India Suiza y Reino Unido, codeándose con la élite intelectual de la época. Desde luego. Por otro, desde joven mostró interés por las causas sociales y políticas, involucrándose en movimientos de apoyo a la independencia y trabajando con comunidades marginadas. Esa dualidad es clave para comprender a Indira Gandhi a pesar de su origen acomodado. Siempre mantuvo una conexión con la realidad del pueblo indio. Esa sensibilidad, sumada a la influencia de su padre, la fueron acercando al mundo de la política, un mundo que acabaría dominando por completo. Hablando de su padre, sabemos que fue una figura central en su vida, más allá del vínculo familiar. Por supuesto. Indira se convirtió en su confidente y consejera. ¿Cómo influyó esta relación en su entrada en la política? La relación entre Indira y Nehru era muy estrecha tras regresar de sus estudios en Europa. Indira se convirtió en la mano derecha de su padre, acompañándolo en viajes oficiales y reuniones políticas. Bueno, Esta experiencia le proporcionó una visión privilegiada del funcionamiento del gobierno y del complejo panorama político de la India. es como si hubiera hecho una especie de máster intensivo en política, ¿no? Observando de cerca a uno de los líderes más importantes del siglo XX. Exacto, y no solo observando, sino participando activamente. Indira se involucró en la redacción de discursos, Ya veo. en la organización de eventos y en la gestión de la agenda de su padre. Este aprendizaje práctico Sí. la fue preparando para asumir años más tarde el liderazgo del país. Y no olvidemos su matrimonio con Feroze Gandhi en 1942, un apellido que curiosamente no tiene relación con Mahatma Gandhi, como muchos creen. ¿Cómo encajó este matrimonio en su trayectoria? El matrimonio de Indira con Feroze, un periodista y político del Partido del Congreso, fue un punto de inflexión en su vida. A pesar del apoyo inicial de Nehru, la relación entre ambos fue compleja y estuvo marcada por las diferencias ideológicas y las tensiones políticas tras el nacimiento de sus dos hijos, Sanjay y Rashid. Indira y Feroz se distanciaron, aunque nunca llegaron a divorciarse. Imagino que compaginar la vida familiar con las crecientes responsabilidades políticas no debió ser fácil. Efectivamente, Indira se volcó en el trabajo junto a su padre, convirtiéndose en una figura cada vez más visible en el escenario político indio en su presencia en la coronación de la reina Isabel II. Entiendo. En 1953, representando a la India, es un ejemplo de su creciente relevancia en el panorama internacional. Y poco a poco Indira fue labrando su propio camino en la política en 1959, pero le cedió
el liderazgo del Partido del Congreso, un gesto que muchos interpretaron como un intento de asegurar la continuidad dinástica. Si bien la influencia de Nehru fue innegable, Indira demostró desde el principio su propia capacidad de liderazgo, su carisma, su inteligencia política y su habilidad para conectar con las masas. Claro. La convirtieron en una figura popular más allá del apellido que portaba. Su ascenso no fue un camino de rosas en 1964. La muerte de Nehru marcó un punto de inflexión Sí. en la vida de Indira y en la historia de la India. ¿Cómo vivió este momento tan crucial? La muerte de Nehru supuso una gran pérdida para Indira a nivel personal y político, sin embargo. Claro. Supo sobreponerse al dolor y asumir un papel aún más activo en el Partido del Congreso tras la breve presidencia del embajador Shastri, quien falleció repentinamente en 1966. Indira se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de la India. Un hito histórico que marcó el inicio de una era fascinante, pero también llena de desafíos y controversias. Así es, Indira Gandhi llegó al poder con la promesa de modernizar la India y consolidar su posición en el escenario internacional. Sin embargo, su camino estaría marcado por decisiones difíciles, enfrentamientos políticos y momentos que pondrían a prueba su liderazgo y su capacidad de resiliencia. Desde luego. El panorama que Indira heredó al asumir el cargo era complejo, la economía india se tambaleaba, la pobreza era generalizada y las tensiones con Pakistán estaban en su punto más álgido. Su primer mandato estuvo marcado por una serie de decisiones cruciales que moldearon su legado y transformaron el panorama político de la India. Uno de esos momentos decisivos fue sin duda la guerra indo-pakistaní de 1971, la brutal y cafera. Por supuesto. Represión del ejército pakistaní en Pakistán Oriental. Hoy Bangladesh desencadenó una crisis humanitaria Así es. de enormes proporciones con millones de refugiados buscando refugio en la India. ¿Cómo gestionó Indira esta situación tan delicada? Indira se vio sometida a una enorme presión internacional de Estados Unidos bajo la administración. Nixon simpatizaba con Pakistán, mientras que la Unión Soviética se posicionaba del lado de la India Indira. Entiendo. Con una visión estratégica admirable, supo navegar este complejo escenario geopolítico. Su jugada maestra fue la firma del Tratado de Amistad y Cooperación con la Unión Soviética, un movimiento audaz que le garantizó el apoyo militar y diplomático que necesitaba para actuar con determinación. Efectivamente, ese tratado fue clave para disuadir a otras potencias de intervenir en el conflicto y le dio a Indira la libertad de acción que necesitaba para responder a la crisis humanitaria y a la agresión pakistaní. La intervención militar india en Pakistán Oriental culminó con la creación de Bangladesh, un hito histórico que consolidó el liderazgo de Indira en la región. Esa victoria militar la catapultó a la categoría de heroína nacional. La señora Gandhi, a muchos, demostró al mundo que no era una figura débil, sino una líder. Capaz de tomar decisiones difíciles y defender los intereses de su país con firmeza. Es cierto, esa imagen de líder fuerte y decidida se vio reforzada por otras medidas que tomó durante su primer mandato, la nacionalización de los bancos, por ejemplo. Fue un paso audaz para controlar el sector financiero y promover el desarrollo económico del país. Y no podemos olvidar la Revolución Verde, un programa ambicioso que transformó la agricultura india y la llevó de ser un país deficitario en alimentos a uno con excelentes. ¿Cómo logró este cambio tan radical? La Revolución Verde se basó en la introducción de nuevas variedades de semillas de alto rendimiento, fertilizantes y técnicas de riego modernas. Esto, combinado con políticas de apoyo a los agricultores, permitió un aumento significativo de la producción agrícola, lo que tuvo un impacto enorme en la seguridad alimentaria de la India. Imagino la satisfacción de ver cómo un país que antes dependía de la ayuda alimentaria se convertía en un proveedor global. Pero a pesar de estos logros, el camino de Indira no estuvo exento de obstáculos y controversias. Así es, a medida que avanzaba su mandato, Indira se enfrentó a una creciente oposición política, acusaciones de corrupción y un clima de inestabilidad social en 1975. Tras una serie de crisis, declaró el estado de emergencia, un periodo oscuro en la historia de la India que aún genera debate y controversia. La declaración del estado de emergencia fue un punto de inflexión en su carrera política. Sin duda. Se suspendieron las libertades civiles, se censuró a la prensa y se detuvo a opositores políticos. Así es. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión tan drástica? Las razones que Indira esgrimió para justificar el estado de emergencia fueron la amenaza a la seguridad nacional, la inestabilidad económica y la agitación social. Sin embargo, muchos críticos argumentaron que se trataba de una maniobra para consolidar su poder y silenciar a la oposición. Ese periodo
marcó un antes y un después en la percepción pública de Indira, su imagen de líder. Fuerte y decidida, se vio empañada por la sombra del autoritarismo. ¿Cómo afectó esta decisión a su trayectoria política? Las consecuencias fueron profundas. La imposición del estado de emergencia erosionó la confianza en la democracia india y generó un profundo resentimiento entre amplios sectores de la población. En las elecciones de 1977, el Partido de Congreso de Indira sufrió una derrota aplastante, lo que supuso su salida del poder. Fue un momento de gran incertidumbre para la India. Tras la caída de Indira en la Alianza Janata, una coalición de partidos opositores llegó al poder con la promesa de restaurar la democracia y reparar los daños causados por el estado de emergencia. Sin embargo, el gobierno de la Janata se vio lastrado por las divisiones internas y la incapacidad para hacer frente a los desafíos que enfrentaba el país. El descontento popular creció rápidamente, abriendo el camino para el regreso de Indira Gandhi al poder en 1980. Fue un regreso triunfal. Indira Gandhi volvió a ocupar el cargo de primera ministra con una victoria aplastante en las elecciones, demostrando que su conexión con las masas, desde luego, seguía intacta a pesar de las controversias del pasado. Su segundo mandato, sin embargo, estaría marcado por nuevos desafíos, como el auge del separatismo en Punjab y la creciente tensión con Pakistán. Estos conflictos, sumados a su estilo de gobierno cada vez más autoritario, la conducirían a un final trágico. El segundo mandato de Indira estuvo marcado por un aumento de las tensiones internas, especialmente con la comunidad Sikh en Punjab. ¿Puedes explicarnos el contexto de este conflicto y cómo Indira lo abordó? El separatismo sí había ido ganando fuerza en Punjab durante la década de los 70, demandaban la creación de un estado independiente llamado Khalistan, argumentando discriminación religiosa y cultural por parte del gobierno central. Indira, por su parte, veía este movimiento como una amenaza a la unidad nacional y optó por una línea dura para frenarlo. Uno de los episodios más controvertidos de su segundo mandato fue la Operación Estrella Azul en 1984. Esta operación militar, llevada a cabo en el Templo Dorado de Amritsar, el lugar más sagrado para los Sikhs, dejó un saldo de cientos de muertos y una profunda herida en la comunidad Sikh. ¿Cómo se llegó a este punto y cuáles fueron sus consecuencias? La Operación Estrella Azul fue la combinación de meses de tensión creciente entre el gobierno indio y los separatistas. Líder Bainse, Chirjar Nail Singh Bhindranwale, se había trincherado en el Templo Dorado, convirtiéndolo en un centro de operaciones para su movimiento. India, convencida de que Bhindranwale representaba una amenaza grave para la seguridad nacional, autorizó el asalto al templo con el objetivo de neutralizarlo. La operación fue un éxito militar, pero a un coste terrible. La violencia del asalto, las numerosas bajas civiles y la profanación del lugar más sagrado para los ISIS generaron una ola de indignación y resentimiento en la comunidad, sí que se extendió por todo el país. Efectivamente, la Operación Estrella Azul fue un error estratégico de Indira que tuvo consecuencias devastadoras. En lugar de apaciguar el conflicto, lo agravó y sentó las bases para la tragedia que se avecinaba. Tan solo unos meses después de la Operación Estrella Azul, Indira Gandhi fue asesinada por sus propios guardaespaldas, dos Sikhs que buscaban venganza por la masacre del Templo Dorado. Su muerte conmocionó al país y al mundo entero, marcando un final abrupto y trágico para una figura política que había dominado la escena india durante décadas. El asesinato de Indira fue un punto de inflexión en la historia de la India, no solo por la pérdida de una líder carismática y controvertida, sino también por las consecuencias que desencadenó en los días posteriores a su muerte. Se desataron violentos pogromos contra la comunidad Sikh en varias ciudades del país, dejando miles de muertos y una cicatriz profunda en la sociedad india. El legado de Indira Gandhi es complejo y multifacético. Por un lado, fue una líder visionaria que modernizó la India, la convirtió en una potencia regional y defendió los intereses de los más desfavorecidos. Por otro lado, su autoritarismo, su tendencia a concentrar el poder y sus decisiones controvertidas como la declaración del estado de emergencia y la Operación Estrella Azul empañaron su figura y siguen generando debate hasta el día de hoy. Indira Gandhi fue una mujer de contradicciones, una figura fascinante que desafió las convenciones de su época y dejó una huella imborrable en la historia de la India. Su vida nos invita a reflexionar sobre las complejidades del liderazgo, el poder y el legado que dejamos en el mundo. Tras esta inmersión en la vida de Indira Gandhi, te invitamos a seguir explorando su historia y a formarte tu propia opinión sobre sus legados, sus aciertos y sus errores. Nos recuerdan que el poder sin control ni límites puede ser una fuerza destructiva y que incluso los líderes más carismáticos pueden caer víctimas de sus propias ambiciones. Hasta la próxima inmersión. Así concluye la historia del asesinato de Indira Gandhi, un crimen que dejó una huella imborrable en la historia. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para más casos impactantes.
Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes que marcaron la historia.